Hola amigos, bienvenidos a su canal Conexión Celestial. Hoy estamos celebrando la resurrección. A nivel mundial, todas las iglesias cristianas estamos celebrando este evento. Y hay algunas cosas interesantes que podríamos aprender y recordar a través de las escrituras de lo que sucedía en esos días. Hace casi 2000 años, Jesús hablaba a sus discípulos diciendo lo siguiente en Juan capítulo 10, versículos 15 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hoy estamos de fiesta recordando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en cumplimiento de esas palabras, poniendo su vida para volverla a tomar, mostrando su poder para ponerla y poder para volverla a tomar. En otras palabras, Él mismo entrega su vida en rescate por muchos, dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También habla de su poder y autoridad para dar vida nuevamente, cosa que vemos durante su ministerio en los milagros de resurrección de un joven, hijo de una mujer, viuda, una niña y el más conocido de todos los casos a nivel social de esos días, el asunto de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Por supuesto, también habla de su cumplimiento de otras profecías en el Antiguo Testamento, pero estas palabras de Jesús van más allá de la declaración de volver a tomar su vida que hoy celebramos. En toda la Escritura, el único que tiene ese poder para tomar la vida, para poner la vida y volverla a tomar, es Dios mismo. Si Jesucristo fue solamente hombre, como algunos hoy tratan de enseñar, están negando a Dios y a su Hijo Jesús, como los falsos maestros que menciona Judas. Jesús, Dios mismo, poniendo su vida y volviéndola a tomar. Otro aspecto importante es que Dios mismo está poniendo en marcha los eventos que llevan al cumplimiento de sus palabras desde el Génesis, la ley y los profetas. El plan de Dios para recuperar la relación perdida en el huerto del Edén entre Dios y el hombre. Algo que nosotros no podemos lograr por mucho que nos esforzáramos y que ha quedado demostrado en el paso de los años. Jesús ya pagó completamente el costo de nuestra vida eterna. Está en nosotros decidir aceptarlo. Hace 2000 años también hay otra conversación entre Jesús y dos de sus discípulos, solo que esta ocurre unas horas después de haber resucitado mientras ellos viajan a Emaús. La distancia entre Jerusalén y Emaús es de aproximadamente 20 millas o casi 30 kilómetros. La velocidad promedio de una persona caminando se estima que son 5 kilómetros o alrededor de 3 millas por hora. Estos discípulos caminan aproximadamente 6 horas hasta Emaús. Y aunque el pasaje no dice cuánto tiempo lo hacen acompañados de Jesús, podemos suponer que no fue poco y que muy probablemente iniciaron su viaje por ahí del mediodía. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35 es donde la escritura nos narra este evento. Nos dice que ellos iban hablando entre sí de todo lo que había ocurrido en estos días, desde el tema de la crucifixión y hasta el día de la resurrección. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice la escritura, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús está escuchando la conversación que ellos tienen. Ellos han escuchado otras cosas también durante el día, pero ahora van de camino a Emaús. Como que no creyeron lo que han escuchado en la mañana de ese día. Entonces Jesús les dice, ¿qué cosas están ustedes hablando? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Ya han pasado 3 días desde la crucifixión y ellos, a pesar de que escucharon, y vamos a verlo más adelante en este mismo pasaje, a pesar de que escucharon que Jesús ya había resucitado, aún así no han creído. Y aquí lo demuestran, dicen, ya son 3 días y esperábamos que Él iba a redimir a Israel, todavía en ellos como judíos, esperando que Jesús fuera el libertador, no de nuestros pecados, sino que los iba a libertar de la opresión de Roma. En el versículo 22 de este pasaje nos dice así,
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos escucharon de las mujeres que fueron aún de mañana, aún cuando no salía el sol todavía, y que vieron ángeles que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos escucharon esta noticia. También ellos escucharon otra historia, que fueron algunos de los discípulos al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero no habían visto a Jesús. Entonces se les dijo Jesús ahora en este versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Aquí Jesús le está diciendo a estos dos discípulos: ustedes son incrédulos, ustedes ya escucharon que estoy vivo y aún así no lo han creído. Y no han creído lo que los profetas ya decían. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés, dice la Escritura, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Ellos han seguido caminando mientras esta conversación sigue. Y les decía hace un momento, ellos caminaron aproximadamente unas 6 horas. ¿Cuánto con Jesús? No lo podemos saber. Pero llegó el momento en que tenían que haber llegado a Emaús y al mismo tiempo el día ya se ha terminado. Prácticamente estaremos hablando ya del atardecer, ya en el anochecer. Y ellos le dicen, estos discípulos, a Jesús: quédate con nosotros, ya no sigas caminando, quédate aquí con nosotros, vamos a descansar aquí. El día ya ha declinado, dice la versión de Reina Valera en 1960. Y entró Jesús a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos. Le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Al momento que Jesús parte el pan para repartirlo en el momento de los alimentos, ellos reconocen que es Jesús y dice la Escritura que fueron abiertos los ojos de ellos. Es decir, había algo en ellos que no les permitía darse cuenta que quien estaba caminando con ellos, que quien estaba hablando con ellos era Jesús mismo. Y se decían uno al otro, después que Jesús desaparece de la vista de ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es decir, mientras Jesús hablaba con ellos, había algo en ellos. Ellos sentían algo diferente. Ellos lo expresan: ardía nuestro corazón, cuando hablaba en el camino, pero también cuando les explicaba las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos van caminando de Jerusalén a Emaús, un camino de aproximadamente 6 horas. Van platicando los últimos acontecimientos. Jesús camina con ellos. Ellos ya han escuchado de la resurrección, pero no han creído todavía. Jesús les explica las Escrituras, que el Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir, que tenía que resucitar. Llegan a Emaús al terminar el día. Al compartir los alimentos, entonces es cuando ellos reconocen a Jesús y en esa hora regresan a Jerusalén. Reconocen y recuerdan que su corazón ardía mientras Jesús les explicaba las Escrituras. Sí, ellos lo vieron, platicaron con él, lo reconocieron al partir el pan. Algunos creen que por las cicatrices en las manos de Jesús al ser crucificado. Otros piensan que es porque recordaron la manera de partir el pan. La Escritura nos dice que los ojos de ellos fueron abiertos y hasta entonces le reconocieron. En ese momento ya no les importan los riesgos del camino de regreso. Decíamos, ellos han llegado a Emaús prácticamente al anochecer, al atardecer, después de 6 horas de camino para llegar ahí. Pero dice la Escritura, en ese momento se regresan a Jerusalén. Ya era de noche, pero aún así se regresan a Jerusalén. Tenían que compartir con los otros discípulos lo importante de lo que ellos habían visto. Jesús estaba vivo.
no se quedaron callados. Tenían la necesidad de compartir lo que habían vivido en esa tarde. Ellos dicen, nuestro corazón ardía cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Nuestro corazón ardía cuando hablábamos con Él. ¿Cuál es tu experiencia? Recordemos, Jesús ya había resucitado. Ellos escucharon que ya había resucitado. Todavía no lo habían creído. Pero hasta que tienen esta experiencia en que sienten su corazón arder cuando las Escrituras les son explicadas, entonces reconocen que Jesús ha resucitado. La decisión de aceptar que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados es de cada uno de nosotros. Nadie puede hacerlo por nadie, ni por su familia, ni por sus hijos, ni por sus hermanos. Es una decisión personal. Empezar una relación con Cristo Jesús es decisión personal y hoy celebramos que Jesús vive. Mi nombre es Saulo Sepúlveda. Les espero en nuestro siguiente estudio. Continuaremos con la parte de Judas acerca de los falsos maestros. Mi nombre es Saulo Sepúlveda, Conexión Celestial.